La semana pasada, amigos, de Lo que la gente pregunta, fue presentado el libro Leopoldo López, preso de Maduro. ¿Por qué el gobierno le teme tanto? Que fue coordinado por Carlos Tablantes y escrito por varias plumas, entre ellas la de Edgar López, el colega periodista del diario El Nacional, y Jesús Oyarbes, es juez penal de Caracas, es juez superior. Voy a mencionar a todos los que escriben para no dejar a ninguno por fuera. Edgar López, Luis Salamanca, Román Duque Corredor, Carlos Ayala Corado, Alberto Arteaga Sánchez, precisamente Jesús Oyarbes Irazábal, nuestro invitado en el día de hoy, Marino Alvarado, Juan Flores, Héctor Faúndez Ledesma, Boris Muñoz, Gerardo Fernández y Francisco Zuniaga. Ellos relatan fundamentalmente lo que son los errores terribles en la interpretación del derecho por parte de jueces y fiscales, en el caso de Leopoldo López, pero van más allá. No solamente analizan los sucesos del pasado 12 de febrero, sino que proyectan cómo se está utilizando a las figuras del Estado, a los entes del Estado y al Poder Judicial para lo que Jesús Oyarbes llama el terrorismo de Estado. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. Y con esta breve introducción, Jesús Oyarbes también es el director de posgrado de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Quería hacer mención al título del capítulo que escribe, Terrorismo de Estado, Protesta y Delitos Imposibles. Terrorismo de Estado, ¿por qué? Fíjate, José Vicente, todos los venezolanos desde hace aproximadamente 15 años estamos acostumbrados a vituperaciones, descalificaciones por parte de las personas que adversamos las ideas que sustenta el actual gobierno. Pero resulta que desde hace aproximadamente 10 años hasta nuestros días, el gobierno ha utilizado las figuras y las instituciones del poder público nacional y específicamente las que están vinculadas al aspecto sancionatorio, al derecho penal, para imponer a todos los venezolanos que disentimos y que opinamos distinto una suerte de terror a través de la sanción penal, a través de juicios amañados, investigaciones fiscales y policiales fraudulentas, en donde el derecho a un juicio justo pasa a ser una mera aspiración y no lo que verdaderamente es un absoluto derecho que tenemos todos los venezolanos y que tiene, en fin, toda persona cuando se le acusa un delito. El título nos parece muy apropiado porque es precisamente el gobierno el que nos ha acostumbrado cada vez que disentimos a decir que nosotros de una u otra forma avalamos el terrorismo que auspicia el supuesto imperio norteamericano. Sin embargo, lo que ocurrió, por ejemplo, con la jueza María Lourdes Afiuni es el ejemplo clásico de una utilización abyecta y desalmada de lo que es la utilización de un derecho penal del enemigo, en donde el gobierno, el Estado logró su objetivo, implementar el terror de todos los jueces a través de la figura y del caso oprobioso de la jueza María Lourdes Afiuni, lo cual ha incluso llegado a tener el nombre del efecto Afiuni. No hay un solo juez de la República que no se resienta con esta circunstancia. Y la misma lógica ocurre en el Ministerio Público y también en los organismos policiales. Entonces, en Venezuela, lamentablemente, ha permeado desde hace muchos años hasta hoy una suerte de terrorismo de Estado similar al que fue implementado en Francia en la época de Robespierre. Pero Jesús Oyarbes va más allá y hace unos señalamientos muy delicados en el libro Leopoldo López, preso de Maduro, porque prácticamente acusa, señala, apunta al Estado como un Estado terrorista. Y voy a citar, señala que el Estado comete secuestro, que está detrás de desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos evidencias, por ejemplo, de algunos acontecimientos que han sido muy funestos. Por ejemplo, en el estado Barinas tenemos evidencias contundentes, porque hemos estado detrás de esas investigaciones, en donde ciertos factores relacionados con el poder policial y el sindicato de la construcción han
practicado violaciones sistemáticas y agravadas en materia de derechos humanos y específicamente desapariciones forzadas de personas. Tampoco es un tampoco es un secreto lo que está ocurriendo con el tema de la delincuencia organizada en este país, en donde sabemos por vocería del propio gobierno de que se tienen identificadas más de 13.000 bandas que se han dedicado al secuestro y cuyos autores intelectuales y algunos materiales se encuentran en las cárceles de este país, que se supone que es un recinto en donde debería de existir no solo el deber de cuidado, sino el deber de supervisión por parte del Estado. Esto no lo hemos dicho nosotros, esto lo ha dicho el propio viceministro de Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ábalos, que incluso se ha reunido y ha establecido una suerte de monitoreo con estas bandas que se han dedicado al delito organizado. Pero una cosa es que exista el delito con absoluta impunidad como está en el país y otra cuestión es que el Estado sea el delincuente. Claro, pero cuando el Estado tiene obligaciones políticas y jurídicas sustanciales, una de esas obligaciones es la obligación de investigar, sancionar y reparar los hechos. Cuando el Estado, a través de sus agentes, se hace cómplice de todo este tipo de acciones, bien sea por acción o por omisión, está formando parte de una cofradía, de un entramado organizado que se ha dedicado al crimen, a la corrupción, al narcotráfico. Lamentablemente en Venezuela ya estamos nosotros señalados como un país que tiene tanto los mares como los cielos abiertos al tráfico de drogas. Tampoco es un secuestro que el tema, secreto. Tampoco es un secreto que el tema del secuestro ya pasó a ocupar un lugar privilegiado en nuestras vidas. A todos los venezolanos nos da temor salir a las calles y precisamente, ¿por qué? Porque el Estado no ha cumplido su función y cada vez que se cumple con el deber de investigar a fondo un acontecimiento o un delito, se llega a la triste determinación de que hay un funcionario del Estado involucrado en estos acontecimientos. Uno de los aspectos que analiza Jesús Goyares, pero que es lugar común por parte de otro de los coautores del libro Leopoldo Preso de Maduro, es el empeño del Estado venezolano de calificar como terrorista a las personas que manifiestan, a las personas que protestan. ¿Dejó de ser la protesta un derecho constitucional para convertirse en un acto de terrorismo? ¿O la manifestación de la protesta es lo que puede caer en terrorismo? Mira, en Venezuela y en materia de derechos humanos es universalmente aceptado, compartido y reconocido que la protesta es un derecho y un derecho que se deriva de la libertad de pensamiento, es decir, un apéndice de la libertad de pensamiento y de expresión. El Código Penal venezolano, en el artículo 65, es claro. El que ejerce un derecho no comete un delito. Consecuentemente, si nosotros, cualesquiera de nosotros, nos ocurre ejercer el derecho a la protesta, no se nos puede calificar ni estigmatizar como terroristas, y muchísimo menos puede llegarse a la locura de judicializar esa conducta, por cuanto no solo se está transgrediendo el contenido de la Constitución, sino se está utilizando fraudulentamente el derecho penal con un solo fin: estigmatizar a esa persona que está ejerciendo un derecho y enviarle un mensaje a quienes quieren o desean hacer exactamente lo mismo, y eso se llama terrorismo. ¿Y dónde está la raya entre el derecho a la protesta y pasarte en ese derecho, en esa manifestación del derecho de protesta y caer en el delito? Porque podríamos ver, siendo abogados del diablo, si tú estás en la calle y te queman tu vehículo o te pasan por encima o te golpean en una manifestación, tú estás siendo víctima y tu derecho está siendo afectado. Claro, sin lugar a dudas, la raya está cuando la manifestación deja de ser pacífica para convertirse en un hecho punible, en un hecho delictivo. Pero precisamente para eso está la investigación penal, para eso está la fiscalía, para eso están los organismos policiales, que de hacer correctamente su trabajo tendrían que ceñirse exactamente a los hechos. Los delitos
se estudian y se analizan de acuerdo a algunos elementos. No todo lo que ocurre en el contexto de una protesta, porque la protesta tampoco tiene que ser en términos rosas o en términos amables, va a ser calificado ni puede ser calificado como un hecho punible. Pero allí hay una frontera también que, o más bien un hilo muy fino, que es el tema de la protesta, el tema de los hechos punibles y los delitos imposibles. Por ejemplo, en materia de terrorismo o de asociación para delinquir, que es el cliché, es el mono, es esa lugar ficha, común. es el lugar común que utiliza el Ministerio Público y las autoridades para judicializar a alguien y específicamente a la oposición o a los ciudadanos que ejercen el derecho a protestar, es endilgarles o acusarlos de asociación para delinquir o de terrorismo, ¿no? Primero, hay que hacer varias consideraciones. El terrorismo es un delito pluriofensivo, es un delito complejo y es un delito que no se comete individualmente. Eso es un delito al tratarse en el contexto de lo que busca el delincuente, específicamente aterrorizar o sembrar terror, es a los fines de cambiar la forma o modo de gobierno, y ese no es el objetivo de las personas que ejercen el sagrado derecho a protestar. Y además es un delito organizativo. El delito de terrorismo o de asociación para delinquir no lo puede cometer una sola persona. Se debe tratar de personas que están organizadas de forma permanente, tal cual como lo ha dicho la Dirección de Doctrina del Ministerio Público. La Dirección de Doctrina es una dirección, una unidad de personas muy calificadas, de abogados, que se han dedicado a establecer cuáles son los parámetros que debe utilizar el Ministerio Público para utilizar correctamente el derecho penal. Y esa misma unidad ha señalado que se trata de un delito permanente, de un delito que tiene que tener cierta organización y que no lo puede cometer una sola persona. Ahora, yo me pregunto, imagínate tú en el contexto de la protesta, en el caso de lo que Leopoldo López y el Grupo de Voluntad Popular denominó la salida, ¿cómo racionalmente cualquier persona puede entender que las personas que marcharon hacia la Fiscalía pudieron haber estado coordinadas y reunidas permanentemente con ese propósito? Es absurdo. Evidentemente, las personas que comparecieron y que fueron a la Fiscalía fueron motivadas, fueron animadas a protestar frente al Ministerio Público por los hechos de violencia, por la falta de investigación que se ha cometido y por la absoluta impunidad que se suele cometer en Venezuela, y que los más perjudicados son las personas de a pie. El propio Código Penal venezolano establece que cuando una persona es presa, es víctima, está inmersa en un profundo dolor, pues no es punible su actuación irracional, si se pudiera calificar así. Ahorita, en los Estados Unidos está ocurriendo un episodio a propósito de la muerte de un muchacho el pasado mes de agosto. El gran jurado en Missouri decidió que el policía que había matado a este muchacho pues no cometió delito, entonces no va a juicio ni siquiera. Y eso generó una serie de disturbios en virtud de la inmensa rabia de un sector de la población, con varias personas detenidas y varios bienes dañados. Traigo este ejemplo que es reciente, que es fuera de nuestro país, para compararlo con lo que ocurre el 12 de febrero. Todo apunta a que el 12 de febrero la manifestación comienza a violentarse cuando fallecen Montoya y Basil da Costa, y la gente ve en las cercanías de la Fiscalía el cadáver de Basil da Costa. Esta reacción, esta calentera de la gente ante esta situación, no exime de responsabilidad. No. En todo caso, de acuerdo al derecho venezolano, eso podría traer como consecuencia la erradicación del procedimiento a una localidad distinta, precisamente para evitar mayores problemas frente a la sociedad. Pero frente a lo que tú dices, haciendo el paralelismo con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, nosotros no estamos muy lejos de eso. Nosotros estamos viviendo permanentemente dentro de una olla de presión en donde
el delito, la impunidad, la hiperinflación, la escasez, la judicialización de la política, la politización de la justicia y el hostigamiento permanente de ya no el que se atreve a oponerse al gobierno, sino del ciudadano, en cualquier momento va a traer una reacción muy lamentable, similar a la que está ocurriendo en Estados Unidos. Dice Jesús Oyarbe en su escrito que se busca torcer el derecho. ¿Cómo se tuerce el derecho y hasta dónde se puede torcer sin que se parta? Bueno, todos los jueces tienen la obligación de conocer y aplicar el derecho. Lamentablemente en el caso de Leopoldo López, de una simple lectura de las actas de la audiencia de juicio, tú puedes evidenciar cómo la jueza ha torcido el derecho, ha manipulado el derecho, no es racional, no es justo que el Ministerio Público promueva una cantidad exagerada de testigos y se los admitan todos, ¿no? Y la defensa de Leopoldo López, que promueve de forma legítima y cuya necesidad, pertinencia y utilidad subyace precisamente en la búsqueda de la verdad, y no se le haya admitido uno solo. Yo quiero hacer énfasis en algo, José Vicente, no se trata de la valoración de los elementos que está acompañando la defensa, se trata de una utilización fraudulenta del tema probatorio con un único fin, llevar a Leopoldo López a una sala de juicio sin pruebas. Quiero apelar a la condición de ex juez de Jesús Oyarbe y quiero sentar allí al juez. Porque a Leopoldo López se le acusa como determinador, o sea, en lenguaje coloquial como autor intelectual de los hechos del 12 de febrero. Eso es flagrante. O sea, tú primero no agarras los autores materiales. ¿Cómo tú, sin haber hecho una investigación que te permita concluir quién determinó, quién instigó a la gente a cometer un delito, de entrada aplicas una especie de flagrancia y te llevas preso a Leopoldo? Incluso por las muertes, para después determinar que él no es autor de las muertes. Tú mismo lo acabas de decir, ese es otro ejemplo de cómo se tuerce eficazmente el derecho, pero ya no en este caso por parte del juez, sino por parte del Ministerio Público. Lo que pasa es que lamentablemente los jueces de control o algunos jueces privilegiados en funciones de control, de juicio y de ejecución y hasta en algunas cortes de apelaciones se han dado a la tarea de obedecer de forma ciega las pautas que incluso en muchas ocasiones son ilegales, desplegadas por el Ministerio Público. La función de un juez de control es controlar la actividad del fiscal, la actividad desplegada en esa investigación. Y tú has puesto un ejemplo clarísimo. El procedimiento ordinario tiene una duración, la investigación tiene una duración de 11 meses que precisamente el legislador contempló para que el Ministerio Público reúna todos los elementos de convicción y pueda someter a una persona, a un ciudadano, al banquillo de los acusados. Lamentablemente en el caso de Leopoldo y de los estudiantes y de muchas personas, siempre han sido sometidas a una pena de banquillo porque después que pasan 2 y hasta más años presos, termina una corte de apelaciones o hasta el propio Tribunal Supremo de Justicia dándole la libertad porque las violaciones, las irracionalidades, los errores inexcusables que se cometen en el decurso de un proceso penal son tan graves que no queda otra cosa. Y aquí hay que puntualizar algo. En este tipo de situaciones, los jueces tienen responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria, y las personas que han sido enjuiciadas de forma ilegítima tienen el derecho, en términos de la Constitución venezolana, de reclamar una indemnización al Estado por el error que dimana del Estado juez. Me queda apenas un minuto y quiero aprovecharlo brevemente, un minuto nada más. Se saca a colación aquí también en este libro la historia de la jueza Fiuni. ¿Cómo entender un ex juez que la jueza Fiuni haya pagado la condena máxima a la que se le pudo someter cuando el juicio no ha comenzado?
Bueno, eso también es muy simple de explicar. Al igual que Leopoldo López, al igual que Iván Simonovic, al igual que Manuel Rosales, que Eduardo Manuit, y de todas las personas que de una u otra forma, por motivación política, ha cumplido con su rol, se le ha aplicado el derecho penal del enemigo, un derecho penal que se le aplica a la persona por lo que hace y no por el delito que ha cometido, un derecho que se le aplica a la persona por lo que es. La jueza Fiuni yo la conozco muy bien, yo fui juez superior en la época en la cual ella fue juez de primera instancia, es una mujer seria, proba, honorable, responsable y por encima de todo conoce el derecho y no acepta presiones absolutamente de nadie. Muchísimas gracias, Jesús. Jesús Ollarves es juez penal en el área metropolitana de Caracas, director de posgrado en Derecho en la Universidad Central de Venezuela y uno de los coautores de este libro, Leopoldo López, preso de Maduro. ¿Por qué el gobierno le teme tanto? Muchísimas gracias. Hasta un próximo programa.